Maduro admite que no duerme. Y es que si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. O sea, como si fuera poco el despliegue que tiene en su contra en el Mar Caribe, salta la noticia de que teme a que los cubanos lo terminen de hacer cruzar el páramo, lo desvivan, ya sabe, lo manden al plan vacacional Hugo Chávez. Y ya les desarrollo más esto. Israel acusa a Venezuela o al régimen de ser el nexo de Hezbollah, Hamas y los hutíes en Sudamérica. Y no es que sea noticia vieja, porque de esto tenemos larga data. Es que la acusación ya es formal prácticamente. Han sido años de pruebas que finalmente ya se admiten como deberían. Pero hay otra noticia que se junta a esa y que tiene a Israel como protagonista. Porque lo que se planeó desde el seno del régimen de Maduro en contra del personal de ese país es como para que le pasen la facturita. Por su parte, por supuesto, Iván Gil, el Gil, hace lo que mejor sabe hacer: montar lloraderas a discreción y acusar a Gideon Saar de ser un criminal de guerra y un genocida, en respuesta a las declaraciones sobre Venezuela. Menudo despropósito de canciller que escogió la tiranía para que los representara. Un chiste de canciller en toda regla. La congresista María Elvira Salazar ha soltado una frase directa y sin rodeos: estamos a punto de entrar. Vaya, vaya. Y Zapatero, el infame Zapatero. Estados Unidos impulsa la vía penal contra Zapatero tras las últimas revelaciones del Pollo Carvajal. Este sujeto merece el mismo destino que los chavistas, porque son tan culpables los que cometen los actos como los que se prestan para facilitar que estos demonios del chavismo los sigan cometiendo, ¿verdad? Pues de esto y más hablamos el día de hoy en este segundo video del día martes 25 de noviembre de 2025. Muchas noticias rodando a la vez. Como siempre, Augusto Navarro en su espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. La reciente revelación del Financial Times sobre la creciente paranoia en las agencias de inteligencia venezolana bajo el régimen de Nicolás Maduro representa un punto de inflexión en la crisis política de nuestro país. Este fenómeno no es aislado, sino es el resultado de una combinación de presiones externas, debilidades internas y un historial de represión que ha erosionado la confianza dentro de la estructura de poder. La seguridad ahora incluye más especialistas cubanos. 2 oficiales de inteligencia activos describen una cultura de paranoia en todas las agencias, donde todos son traidores hasta que se pruebe lo contrario. Analistas señalan que Maduro ha estudiado la reciente guerra de Israel e Irán, en donde Estados Unidos intervino con bombardeos como una especie de modelo, lo que podría acelerar un escenario hacia la negociación o hacia la violencia. Otras causas internas incluyen la crisis económica, por supuesto, de Venezuela. La hiperinflación, los salarios devaluados y la escasez han minado la lealtad de las fuerzas de seguridad. Fuentes cercanas al régimen indican que Maduro desconfía de sus propias tropas, temiendo defecciones incentivadas por las recompensas estadounidenses. Y es que hay que verle la cara a $50 millones por la información que conduzca a la captura del tirano. Además, reportes previos de 2019, como los de Reuters, destacan cómo el régimen ha usado la paranoia para reprimir disidencias, arrestando a decenas de oficiales que para ellos son sospechosos tanto en la DGCIN, en la Dirección de Contrainteligencia Militar, como en el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. La influencia cubana, que proporciona expertos en inteligencia y represión, se ha incrementado precisamente por esa desconfianza en los venezolanos, porque, tal y como lo dijo él mismo, ya Maduro no duerme. Cuando había Diosdado hace un ratico, me informó de otras cosas parecidas a esta, pero más grandes, que están ocurriendo a esta hora, en vivo y directo. Ya Diosdado informará hoy en la noche o mañana, porque nosotros estamos activos, muy activos. Mosca, el verdadero guerrero, no duerme. Lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia. Un rato, solamente para descansar y continuar la batalla victoriosa, que es lo que nos corresponde a todos los venezolanos y las venezolanas en este momento tan especial. Así que la seguridad seguirá consolidándose. El pueblo es la mayor garantía de la seguridad. Anoche, ¿verdad, Celita? Anoche nos llegó una información que ya está en plena investigación. Porque todos los días están conspirando. Y a la derecha criminal sayonista solo le queda el sabotaje, la violencia, el crimen. Pero no podrán. No han podido ni podrán.
Le agradezco al pueblo también. En redes como X, usuarios y analistas como Ryan Berg han enfatizado que esta paranoia marca la siguiente fase de la crisis, con el régimen asumiendo que todos son traidores hasta que se demuestre lo contrario. Publicaciones recientes reportan que altos funcionarios cambian de teléfonos móviles y duermen en búnkers por miedo a operaciones encubiertas de la CIA, y no crea usted de verdad que lo de los búnkers son exageraciones. Yo, personalmente, conozco a más de un pintado que tiene su búnker en Caracas. No me lo han contado, los vi con mis propios ojos. Y es que la paranoia se manifiesta en un cambio drástico en las operaciones diarias de las agencias. Según los oficiales citados, los agentes halagan a sus jefes para que ellos o sus familias no sean arrestadas. Imagínese usted. Esto crea, por supuesto, un ambiente de desconfianza total. Nadie puede confiar en nadie y la presunción es de traición, hasta probar lo contrario. Maduro ha reducido sus apariciones públicas. ¿Lo ha notado usted? ¿Se ha dado cuenta? Anunciándolas últimamente a última hora y rodeándose de funcionarios de medio pelo para evitar que un ataque elimine a toda la cúpula. En eventos masivos, además, se asegura entonces estar entre multitudes siempre para disuadir strikes selectivos usando a civiles como escudos humanos implícitos. Y la dependencia de Cuba es clave. El régimen ha aumentado la presencia de especialistas cubanos en su guardia personal y de contrainteligencia, considerándolos incorruptibles frente a la posibilidad o frente a la posible deslealtad. Reportes del New York Times indican que esta colaboración no es nueva y que todos sabemos que data de la era de Chávez, pero se ha expandido para la vigilancia interna y el entrenamiento en represión. Además, el régimen ha activado redes de vigilancia vecinal inspiradas en estos comités de defensa de la revolución, los fulanos CDR cubanos, obligando a reportar movimientos inusuales en barrios, en comunidades, en cualquier lado, lo que amplifica la paranoia a nivel societal. Y ya les hablaré también en otro programa de los CBBI, el último invento de los dementes estos. Pero en el ámbito militar hay figuras como, por ejemplo, Alexander Granco Arteaga, el asesino, director de asuntos especiales de la DGCIN, que sirven como administradores del miedo y de la violencia, con arrestos y asesinatos basados en sospechas mínimas o simplemente en pases de factura. Publicaciones en X destacan que la paranoia ha llevado a planes extremos, como incluso sabotear estructuras, puentes, refinerías, para culpar a los Estados Unidos de un falso positivo. Esta paranoia debilita al régimen desde adentro, aunque ha servido para desactivar disidencias antes de que ocurran, así como lo hicieron en 2019 o en 2024 con miles o cientos de arrestos masivos. Ahora genera facturas. Funcionarios de alto rango buscan asilo en Brasil o en México, mientras que los enchufados comienzan a contactar a la oposición para salvoconductos. Y es que la recompensa de 50 millones por Maduro incentiva fracciones militares a conspirar contra él. Pero nadie, ni los cubanos, están exentos de una posible traición, ¿verdad? A nivel societal aumenta la represión. Colectivos paramilitares patrullan barrios, ofreciendo recompensas por delaciones, convirtiendo la delación en un negocio colateral. Esto erosiona la base de apoyo, ya que las Fuerzas Armadas no están entusiasmadas por defender a Maduro, pero todos los altos mandos militares hasta aquí de corrupción y de narcotráfico y de cochinadas lo hacen casi que por placer, el defender al Maduro. Analistas como Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, advierten que esto masifica crímenes de lesa humanidad bajo la investigación en la CPI, y es que muchos militares saben que no tienen vuelta atrás. Sin embargo, la paranoia también es un arma de doble filo, porque sí, fortalece el control a corto plazo, pero acelera la destrucción al alienar a los aliados. Y no solo eso. Miren este video de las últimas horas, donde todo apunta a que mueven al tirano por precaución con una emergencia, que dígame usted si lo había visto antes. Caramba, caramba. Si la presión estadounidense continúa con designaciones terroristas al Cártel de los Soles ya efectivas, el régimen podría colapsar por implosión interna, que es lo que se busca seguramente. Opciones para Maduro: negociación, cediendo el poder, escalada de violencia, saboteos o represión extrema, o una huida. Pero también hay una más, una bastante definitiva, que es la que se está buscando él mismo. Publicaciones sugieren que el silencio actual o la ambigüedad de Trump es estratégica, dando una última salida antes de que pueda apretar el acelerador. Regionalmente, esto afecta a aliados como Cuba, aliados de ellos, por supuesto, dependientes del petróleo venezolano, aunque ya no tanto con la terrorista de México, y tensiona a Colombia y a Brasil por posibles refugios o refugiados.
Para Estados Unidos representa una oportunidad para combatir el narcotráfico, y entonces lo hace también, pero con riesgos de inestabilidad hemisférica temporal que sin embargo se pueden convertir, al salir de esta genocida dictadura, en una estabilidad más duradera. En resumen, la paranoia en las agencias venezolanas no es mera ansiedad, sino un síntoma de un régimen acorralado, donde la desconfianza interna amplifica las amenazas externas. Si no se resuelve por la vía de negociación, podría todo derivar en un colapso caótico, beneficiando una salida abrupta, pero sí, con costos humanos altos. Ahora, el ministro de Relaciones de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, acusó este lunes a Venezuela, al régimen de Venezuela, de actuar como el nexo en Sudamérica de los grupos islamistas Hezbollah y Hamas, así como los rebeldes hutíes de Yemen, a los que calificó de estados terroristas de Oriente Medio. Este es parte del discurso de Sa'ar durante una reunión de la Cámara de Diputados y Senadores en Paraguay. En Sudamérica, los criminales están formando alianzas narcoterroristas con el Estado terrorista de Oriente Medio. El núcleo de esta red es Venezuela. Venezuela desestabilizó la región al provocar una crisis de refugiados. Sirve como base para operativos terroristas de Hezbollah. Aloja una instalación de producción de armas iraní. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha dicho abiertamente que Venezuela forma parte del eje de la resistencia. Dijo que este eje existe en África, Asia, Oriente Medio, América Latina y el Caribe. Cuando dijo esto, deberíamos creerle. Sa'ar sostuvo que Israel se enfrenta a 3 estados terroristas en el Medio Oriente: Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Subrayó que estas entidades no son simplemente organizaciones terroristas, sino que cooperan entre sí como una red de terrorismo. No es poca cosa. El ministro alertó que esta colaboración trasciende las fronteras de Oriente Medio y que se ha expandido a África, Latinoamérica y más allá. Hoy, los estados terroristas no se enfocan solamente en áreas que controlan, sino que también amenazan a la región y al mundo entero, añadió. Y fíjese usted lo que representa el chavismo para el mundo. La visita de Sa'ar a Paraguay, la primera de su gestión, incluye una reunión con el presidente Santiago Peña y con su homólogo, el canciller Rubén Ramírez Lezcano. El jefe de la diplomacia israelí está acompañado por una delegación de empresarios como parte de su agenda en la región que continuará con una próxima escala en Argentina. Pero hay algo más. Claro que hay algo más. Venezuela ha servido durante mucho tiempo como plataforma de lanzamiento para operaciones iraníes destinadas a establecerse en Sudamérica. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la CGRI, su fuerza Quds y el Ministerio de Inteligencia de Irán han tenido presencia en Venezuela. Pregunten por Margarita para que usted vea. La fuerza Quds ha utilizado delegaciones económicas a Venezuela y otros países del mundo como cobertura para actividades terroristas. Según informes, en septiembre de 2020, una delegación iraní aterrizó en Caracas compuesta por empresarios que actuaron como facilitadores de la fuerza Quds. La unidad, específicamente 840 de esa fuerza, encargada de tramar planes terroristas en el extranjero, ha estado históricamente activa en Venezuela. ¡Qué maravilla! La evidencia sugiere que el hijo de un asesor de inteligencia de alto rango cercano al líder supremo fue en algún momento responsable de las operaciones de la Unidad 840 en Latinoamérica, pues este ha viajado a Venezuela para alimentar estas redes ilícitas y su presencia demuestra la importancia de Caracas para Irán. Pero ojo a esto, otro grupo de la Fuerza Quds, la Unidad 11.000, estuvo recientemente implicado en un plan para asesinar al embajador de Israel en México. Y un elemento crucial es que un agente de la Unidad 11.000 que lideró el complot operaba desde la Embajada de Irán en Caracas. Pero qué belleza, ¿vale? Esta es una estrategia que Teherán ha empleado en otros lugares, especialmente en Europa, donde la fuerza Quds del CGRI y los agentes de inteligencia reciben cobertura diplomática y utilizan las embajadas iraníes en todo el mundo como plataformas para asesinatos, atentados y vigilancia. Otro brazo del Estado iraní, su Ministerio de Inteligencia, también opera desde Venezuela. Majid Dasjani Farani ha lanzado operaciones para perjudicar a ciudadanos estadounidenses en represalia por el asesinato del difunto comandante de las fuerzas Quds del CGRI, Qasem Soleimani, el Diosdadito de Irán. Farhani es buscado por el FBI,
y su notificación indica que tiene vínculos con Venezuela. Lo mismo ocurre con Mohammad Mahdi Kanpur, otro funcionario del Ministerio de Inteligencia iraní, quien también ha trabajado desde Venezuela. Pero qué belleza. Y luego usted lo ve dándose golpes de pecho en televisión por la paz. En una acusación formal de 2021 relacionada con un complot para secuestrar a la periodista iraní estadounidense Masheed Alinejad en Nueva York, agentes iraníes investigaron su captura y traslado a Venezuela por mar. La Fuerza Quds también ha utilizado a Venezuela para financiar sus campañas, enviando oro desde Caracas para generar ingresos a cambio de petróleo iraní, con las Piratas del Caribe, por supuesto. En 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incautó con éxito un antiguo avión Boeing propiedad iraní. Había sido transferido desde Mahan Air, afiliada a la Fuerza Quds, a una aerolínea de carga venezolana. Entre esta tripulación se encontraba un excomandante del CGRI, muy a lo que hace todo el tiempo el régimen con Conviasa. Hezbollah, un agente de Irán, también ha utilizado a Venezuela como centro para apoyar sus propios intereses terroristas de narcotráfico y comerciales. Por ejemplo, Ghazi Nasser al-Din, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2008, se desempeñaba también como el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Siria y el director de asuntos políticos de su embajada en el Líbano. Y usted sabe los asuntos en que andaba. Al mismo tiempo, facilitaba los viajes de operativos de Hezbollah y recaudaba fondos en Venezuela para la organización terrorista. Adel El Sabayar, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y aliado de Maduro, fue imputado en 2020 y el gobierno estadounidense lo acusó de actuar como intermediario en el reclutamiento de terroristas de Hezbollah y Hamas para perpetrar atentados terroristas contra Estados Unidos. E insisto, luego los vemos: "No a la guerra, yes, peace, peace, yes, war, no". Asimismo, el ministro de Defensa de Irán mantiene su propio oleoducto en Venezuela. Quds Aviation Industries, filial del Ministerio de Defensa, ha exportado drones a Caracas, incluyendo los Moajer 2. El Ministerio de Defensa también gestiona una empresa petrolera con Venezuela para financiar proyectos de defensa, según el Tesoro de los Estados Unidos. En 2023, el gobierno estadounidense sancionó al entonces agregado de defensa de Irán en Caracas por facilitar estos acuerdos de purísima corrupción. Informes públicos también sugieren que Irán ha construido una base de desarrollo de drones en la propia base aérea Libertador, en La Carlota, donde entrenan a personal militar venezolano. A medida que la administración Trump ha intensificado su campaña de presión contra Caracas en los últimos meses, Venezuela entonces le ha solicitado a Irán equipos de detección pasiva, modificadores de GPS y casi con toda seguridad drones que tienen un alcance de 1000 kilómetros, según el Washington Post. A lo largo de los años, Maduro también ha solicitado misiles a Irán. Esta posibilidad, recordemos, desencadenó ya una crisis para la administración Biden en el verano de 2021, después de que buques de guerra iraníes se dirigieran a la región. Y esto, señores, todo esto da para 3 o 4 programas de 1 hora cada uno. Pero es un peligro. ¿Se han dado cuenta los señores de acá de Estados Unidos? Pues bien, si Maduro es derrocado, Irán podría perder muchos de sus activos en Venezuela, y ojalá así sea, porque Venezuela, al igual que Siria bajo el régimen de Assad en su momento, contribuye a promover intereses iraníes en la región, intereses militares, terroristas, económicos y políticos. En un momento en que Teherán y sus representantes en todo el Medio Oriente se han visto muy debilitados después de la guerra con Israel. La pérdida de Maduro sería otro golpe para el régimen iraní. Y si esto no motiva al gobierno de Estados Unidos y de otros países del hemisferio, ¿qué podría motivarlos a echar a plomo a la narcodictadura chavista? Pero el canciller de la tiranía, Iván Gil, el Gil, no se podía quedar callado, porque él es como un porfiado que siempre tiene algo que decir para maquillar los desmanes de los narcos a los que él representa. Emitió una fuerte declaración a través de su cuenta de Telegram. Es tan tonto que dejó de usar WhatsApp porque Maduro se lo pidió, atacando directamente al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, a quien calificó de criminal de guerra y de genocida, en un claro rechazo a los comentarios que hizo sobre el régimen de Venezuela. El canciller del mal quiso ser contundente al exigir rendición de cuentas por las acciones militares en el conflicto palestino-israelí, pero lo que hace es quedar como un payaso, lo que es, cuando dice
que lo que debería estar haciendo no es mencionando a Venezuela, sino preparándose para ser juzgado por los crímenes de su gobierno o que su gobierno comete contra el pueblo palestino. ¿Y ustedes qué? Gil. Otro que se merece estar en la sección de prófugos del ácido fólico, ¿verdad? Menudo fantoche que es este Gil. Gil también descalificó a Saar alegando que el nombre de Venezuela le queda grande en su sucia boca y manos manchadas de sangre inocente. Menudo canciller. Dijo además que Saar representa la barbarie y la violación sistemática de todas las normas que rijan a la humanidad civilizada, cuando de civilizados, el chavismo, dígame usted si tiene algo. El Gil concluyó la declaración reiterando que la opinión de Saar no tiene interés ni afecta a Venezuela, y advirtiendo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional. Pero yo le diría al Gil que siga por esos derroteros, que los israelíes tienen sus maneras muy efectivas de mandar a pasear a los que complosean en contra de su país. Adelante, Gil, no te detengas. Y la congresista estadounidense María Elvira Salazar ha tenido sus detallitos sobre el narcogenocida Nicolás Maduro. Maduro no es un Fidel Castro, Maduro no es un tipo duro, ha dicho. Vamos y estamos a punto de entrar, también ha dicho. Y no es que lo que diga María Elvira vaya a misa como tal, pero algunos amiguitos tendrán las altas esferas de poder norteamericano, ¿no? Me encantaría ver un cambio de gobierno. Mi esposa es de Nicaragua. Sabemos lo terrible que... Lo sé. Los dictadores allí dependen del petróleo venezolano, pero al mismo tiempo muchos estadounidenses no quieren una participación real de Estados Unidos en un cambio de régimen en Venezuela. Prefieren mucho más que los propios venezolanos lo hagan por su cuenta. ¿Crees que la presión que ha recibido Maduro lo obligará a irse por sí mismo? Yo creo que Maduro no es Fidel Castro, Maduro no es un muchacho valiente, así que ahora que ha entendido que está en esa lista tan nefasta de la organización terrorista, que el espacio aéreo sobre Venezuela ha sido cerrado y las aerolíneas comerciales de los Estados Unidos no están volando, él está entendiendo que estamos a punto de entrar. Él ha sido nuestro enemigo durante los últimos 25 años. Tu palabra por delante, María Elvira. Pero, ¿y si le metemos un poquito de turbo a la cosa? No estaría mal, ¿no? Y la posible apertura de un proceso penal contra José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la justicia de los Estados Unidos ya no pertenece al terreno de lo improbable ni tampoco de lo hipotético. Según fuentes directamente conectadas con la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales más influyentes del país en casos de narcotráfico transnacional y de crimen organizado, la Fiscalía está muy interesada en apuntalar cuanto antes una causa formal contra el expresidente español como colaborador necesario del régimen de Nicolás Maduro. ¡Qué maravilla! No se trata de rumores ni tampoco de especulaciones políticas. La clave está en la fuente original que ha disparado esta nueva fase, Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar venezolana, extraditado a Estados Unidos en 2023 y hoy convertido en testigo cooperante. Señores, Carvajal no es un analista, ni tampoco un opositor, ni un comentarista. Es un ex general que conoce desde dentro y en detalle las operaciones financieras y logísticas del Cártel de los Soles y de la estructura de poder que ha sostenido el chavismo durante más de 2 décadas. Y las autoridades estadounidenses consideran que la información que está suministrando en las últimas semanas es determinante. Ay, 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 más de uno corriendo por allí, ¿no? Según el material incorporado al caso, Carvajal habría entregado datos precisos sobre pagos de importantes cantidades de dinero al expresidente Zapatero, presuntamente canalizados a través de PDVSA. Esto, de confirmarse judicialmente, situaría a Zapatero en una categoría completamente distinta, ya no como un interlocutor internacional, ni como el mediador controvertido, sino como parte de la red financiera del chavismo, ahora una organización terrorista designada. El caudal de documentos que Carvajal ha puesto sobre la mesa es tal que la lectura de su propia sentencia ha sido aplazada 2 veces. Un detalle que los que conocen estos procesos interpretan como una señal inequívoca. La Fiscalía está integrando información que no pensaba tener y cuyo valor probatorio podría alterar el curso de múltiples investigaciones. Y ahí entra el nombre de Zapatero de manera contundente. En paralelo, el pasado 14 de agosto, también se presentó en Florida una demanda contra el entramado chavista utilizando la ley RICO Act,
una ley de Estados Unidos que se emplea para seguir organizaciones criminales complejas, desde mafias hasta cárteles de droga y redes financieras internacionales. Aló, Zapatero. Ley Rico permite perseguir no solo a los líderes directos del esquema criminal, sino también a quienes, desde el extranjero, actúan como facilitadores, como mediadores o como colaboradores necesarios. Bajo este paraguas legal, Estados Unidos ya investiga formalmente la actividad financiera, el incremento patrimonial y las conexiones en España del expresidente Zapatero. La información aportada por Carvajal ha acelerado esa dinámica. Y las consecuencias potenciales no son menores. Inclusión en la lista de la OFAC, embargo de activos, veto comercial y, en un escenario extremo, orden internacional de arresto por si la causa penal prospera. Lo que te espera, caballo. Washington, según estas fuentes, debate ahora la intensidad del castigo, una sanción moderada para evitar un choque diplomático mayor con España o un castigo ejemplarizante que envíe un mensaje global sobre las redes de complicidad con dictaduras acusadas de narcoterrorismo. Y yo deseo que sea lo segundo. Y yo sé que usted también. El Departamento de Estado está calibrando costos, pero ya dejó clara una cosa: la paciencia con Zapatero se agotó hace tiempo. Y es que además, Carvajal quiere vivir y Estados Unidos quiere resultados. Carvajal, enfrentando a una posible cadena perpetua, está entregando su carta final. Coopera para salvarse. Y Estados Unidos escucha porque cada pieza que aporta encaja con patrones que su sistema judicial viene siguiendo desde hace casi 2 décadas. El vínculo entre el régimen venezolano, el tráfico de drogas del Cártel de los Soles y las conexiones internacionales que facilitan todo esto, que lo legitiman o que lo financian. La sentencia de Carvajal ahora está fijada para el 12 de febrero y podría marcar un antes y un después, no solo para él, sino para quienes aparecen mencionados en sus declaraciones. Y la prioridad de los fiscales es muy clara: blindar la causa y no apresurarse. La presencia de figuras del entorno chavista viviendo o moviendo capitales desde España ya ha llamado la atención de los Estados Unidos. Exmilitares, múltiples testaferros, operadores enchufados y antiguos miembros de los círculos íntimos de Chávez. La posible implicación de un expresidente español no es, por tanto, un detalle. Es una anomalía que altera por completo la dimensión diplomática de este caso. Porque si algo ha quedado claro en los últimos meses, es que Washington considera a Zapatero ya una pieza activa, no pasiva. Una figura que no solo intercedió, sino que, según esta investigación, operó dentro de un esquema que Estados Unidos etiqueta sin matices: crimen organizado transnacional. Y sigue operando. No olvidemos las minitas de Zapatero en el arco minero. La administración estadounidense, especialmente bajo la influencia del ala más dura en materia de seguridad, lleva tiempo cuestionando públicamente ese rol de Zapatero en Venezuela, y no por motivos ideológicos, sino por conflictos de intereses que detectan en su actuación. Ahora, con Carvajal hablando ante un tribunal federal y con documentación que respalda sus afirmaciones, el escenario ha cambiado por completo. Lo que antes era sospecha diplomática, hoy es material judicial. Y Estados Unidos no abre una causa penal contra un expresidente de un país aliado a menos que tenga algo más que simples indicios o testimonios aislados. Este caso no va a ser rápido, ni tampoco va a ser sencillo. Pero el mensaje es evidente: la justicia estadounidense está avanzando, sin prisa, pero sin pausa, hacia un punto en el que Zapatero ya no podrá ignorar que su nombre aparece en un expediente que se mueve, que crece y que también se fortalece. Hasta aquí. Pues bien, segundo video para ponernos al día con el acontecer nacional y mundial en lo que corresponde o en lo que orbita a nuestro tema, Venezuela. Gracias a todos ustedes por el apoyo y por estar allí. Comenta, dale like y comparte este video porque no cuesta nada y créeme que nos ayuda muchísimo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Nos vemos en un rato en el siguiente video. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.